fuerte porque se escucha la mierda. Controlan distintas funciones de nuestro organismo. Ustedes saben que tiene participación en el control político, en el sistema nervioso, en la cardiovascular. Hay una interrelación que vamos a ver después importante entre el sistema endócrino y el sistema inmune. Todo lo que tiene que ver con el balance electrolítico del organismo. O sea, cumple numerosas funciones que vamos a ir viendo, fundamentales, y que muchas de ellas tienen que ver ni más ni menos que con el mantenimiento de la vida. Por eso nosotros decimos que distintos estímulos, como por ejemplo pueden ser el estrés o el ritmo circadiano, generan la liberación por parte del hipotálamo del factor regulador de adenocorticotropina, el cual a su vez estimula la liberación de ACTH, adenocorticotropina, la cual estimula a nivel de la glándula suprarrenal las tres capas que vemos aquí. Entonces, en la corteza suprarrenal nosotros vemos que tenemos la capa glomerular, fascicular y reticular. Cada una de las suprarrenal, además, la capa glomerular está bajo la influencia del sistema renina-angiotensina. Aquí nosotros vemos entonces cómo a partir de la acción de la ACTH y del incremento del AMP cíclico se produce la síntesis de los distintos esteroides. Empezamos por la zona fasciculada, donde la 6P11A1 a partir genera la pregnenolona, la cual con la 6P, citocromo 17A1, va a generar la 17-hidroxipregnenolona, que por la 3-beta-hidroxiesteroide de hidrogenasa va a generar la 17-hidroxiprogesterona, la cual a su vez, tomando la 6P21A2, genera el 11-deoxicortisol, el cual con la 6P11B1 va a generar el cortisol. Por otro lado, en la zona fasciculada, si la pregnenolona es tomada con la hidroxibetaesteroide de deshidrogenasa tipo 3, se genera progesterona, que por la 6P22A2 va a generar 11-desoxicorticoesterona y luego corticosterona. En la zona glomerular, el proceso sigue el mismo que acabamos de ver, y cuando llegamos a la corticoesterona, una citocromo que es la 6Pb11B2, esta 6P genera, es la también aldosterona sintetasa, genera la producción de aldosterona. Por último, en la zona reticular, ustedes ven que en las tres, fascicular, glomerular y reticular, la pregnenolona se genera a partir de la 6P11A1. En el caso de la pregnenolona en la zona reticular, sufre el metabolismo por la 6P17A1 y la 6P17A1 que llamamos la 17-20 liasa, que es fundamental, van a ver ustedes por qué. La pregnenolona entonces se convierte en hidroxipregnenolona y luego, por la liasa, en dihidropiandosterona. Esta dihidropiandosterona es fundamental porque va a dar lugar a través de, por ejemplo, la sulfato transferasa 2A1 a la deasulfato, que por ejemplo cuando hay enfermedades como puede ser el hecho de la hiperplasia suprarrenal congénita, donde tenemos alteraciones de la síntesis que estamos viendo aquí, y se produce menos ciertos esteroides, aumenta la deasulfato, por aumentar un ejemplo. Y por otro lado, una vez más vemos la 3-beta-hidroxiesteroide de hidrogenasa 2, que vemos que origina a partir de la dehidropiandosterona
La androstenediona, ustedes saben que es la base luego para la síntesis de los androstanos y los estranos. O sea, sabemos nosotros que en el caso de la testosterona, estradiol y estrógeno. Sabemos que los estrógenos tienen 18 átomos de carbono, mientras que la testosterona tiene 19. Entonces, todo esto se genera a partir de este proceso que estamos viendo. Así nosotros es importante que recordemos esto, y sobre todo, aunque parece una exageración que yo les muestro a ustedes la 6P, es importante porque cuando nosotros tomamos la hiperplasia suprarrenal congénita, o que cierta de esta hidroxilasa fallan y entonces no tenemos la síntesis de corticoides de cortisol. Otra cosa importante es el ritmo circadiano de los corticoides. No es el único sistema, ustedes saben que la pineal también, la hormona que produce, la melatonina, también sigue un ritmo sueño-vestígeno. Este hecho es fundamental en la práctica clínica, porque ustedes saben que los corticoides entonces tienen un pico que se da a las 8 m, 16 microgramos por decilitro, y acá, esto es, debería decir 4 pm, tenemos la parte más baja donde tenemos 4 microgramos por decilitro. Este momento es muy importante aprovecharlo, porque si nosotros le damos al paciente el corticoide aprovechando este pico de secreción, vamos a poder entonces disminuir la supresión del eje y minimizar muchos efectos adversos que vamos a ver después que se producen cuando lamentablemente uno tiene que usar el corticoide varias veces al día. Les decía a ustedes que hay una interacción importante entre el sistema inmune y el sistema endógeno. Cuando se presenta, por ejemplo, un shock séptico, el sistema inmune reacciona a través de la interleuquina 1B, 1,6, el factor de necrosis tumoral alfa y los interferones alfa y beta, y esto genera una respuesta intensa que, junto con la liberación de proteínas que juegan en estas situaciones, como por ejemplo son las hidroxigenasa 2, que fabrica prostaglandinas, la nítrico sintetasa con el óxido nítrico, generan entonces una respuesta que fácilmente podría matarnos, es decir, nos da una cachetada al sistema inmune. De esa manera, lo que hace las propias sustancias liberadas, a su vez, estimula la liberación por parte del hipotálamo, como ustedes ven, y de la hipófisis, del factor liberador y del ACTH, lo cual genera la liberación de cortisol. Y el cortisol bloquea esta cachetada que recibimos. Esto lo hace a través, ya voy a dar algún detalle más después, pero esto lo hace a través de mecanismos muy importantes y que también juegan después en lo que conocemos como efecto antiinflamatorio de estas hormonas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Deberíamos diferenciar entonces que existen dos tipos de corticoides diferentes, los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Los glucocorticoides son aquellos corticoides del tipo cortisol que lo que hacen es modificar el metabolismo de hidratos de carbono. Estos, a pesar que es mixto, se lo considera como un glucocorticoide. Lo que hace el cortisol entonces es, a través de esa potencia que tiene, está esto vinculado con la regulación que hace del metabolismo de hidratos de carbono, está relacionado con la potencia antiinflamatoria. Mientras que por el otro lado, el efecto que tiene sobre el equilibrio hidroelectrolítico está relacionado con la capacidad de la hormona para mantener la vida. En ese sentido, nosotros podemos mencionar que el mecanismo de acción de estas sustancias lo podemos ver entonces a nivel de los glucos y de los minerales. Y podemos hacernos después una pregunta a todos. Si los receptores son similares, ¿por qué los glucocorticoides no producen una reacción mineral y una grave reacción en el paciente? Vamos a ir viendo por partes entonces. En primer lugar, ustedes recuerdan que los mecanismos de acción de los fármacos en general,
acoplado a proteína G, el acoplado a canal iónico y el que regula la transcripción genética. En este último ubicamos a los receptores para corticoides. El corticoide es transportado por la globulina transportadora de corticoide, una globulina que tiene una gran afinidad por el corticoide, pero que la saturación total es baja, y que una vez que llega cerca de la célula lo libera al corticoide. Como ustedes ven, se libera de la unión a la proteína y como es muy liposoluble penetra la membrana y entra en el citosol. En el citosol va a encontrar el receptor de corticoides, que yo acá lo muestro simple como teniendo un solo dominio, pero en realidad se le reconocen tres, pero el que más nos interesa a nosotros es el que va a unirse al DNA. En ese sentido, el receptor tiene que estar de una forma tal que permita una conformación para que se una el corticoide. Para lograr esa conformación, se le unen al receptor las proteínas de shock térmico 70 y 90 y de inmunofilina. Y una vez que el corticoide se unió al receptor, se liberan las proteínas chaperonas y el corticoide, junto con su receptor, se traslada al núcleo. En este proceso de traslado se produce la dimerización del mismo y la unión a un sitio específico de respuesta a glucocorticoides en el DNA que le da especificidad a la transcripción genética por corticoides. Esta transcripción, que puede ser un incremento, puede producirse un incremento de la misma o una disminución de la misma, esta transcripción se produce, digamos, 200 pares de base, más allá de donde asienta el receptor. Y para la transcripción, en sí posee el receptor una estructura especializada, que son los llamados delitos de cisteína, que permiten el desdoblamiento del DNA para permitir la transcripción genética. El resultado, obviamente, puede ser, como ustedes pueden ver acá, si se transcribe genéticamente, la producción de la proteína. Pero también vamos a ver situaciones en las cuales, al revés, se produce inhibición de la producción. Por ejemplo, en el caso de la lipocortina, el caso que generalmente nombramos, la lipocortina, al transcribirse bajo la acción de los corticoides, es una proteína que inhibe a la enzima que libera el ácido araquidónico de su sitio de esterificación en la membrana celular, que es el fosfatidilino citorglifosato, donde forma parte de esa estructura. Entonces, cuando se produce la liberación del ácido araquidónico, se produce el metabolismo del mismo por la vía de la lipo y de la ciclooxigenasa. La fosfolipasa 2 es inhibida por la lipocortina de tal manera que no se dispone de sustrato para la síntesis de prostaglandinas y neurotrietos. En eso vemos parte del efecto antiinflamatorio de los corticoides. Por otro lado, dijimos que podría haber una represión de la transcripción genética, y el efecto antiinflamatorio de los corticoides es un ejemplo interesante a analizar a la luz de los conocimientos actuales. Cuando se veía al principio este tema, se hablaba de un secuestro de ciertos factores de transcripción. Hoy en día entendemos mejor cómo ejercen el efecto antiinflamatorio, y esto es porque ustedes saben que el complejo de IKB, con la forma de CREB, un coactivador, actúa sobre las histonas del núcleo, produciendo la acetilación de las mismas y la transcripción genética de las proteínas de inflamación recién citadas, como ciclooxigenasa, oxidoglicositasa, interleuquinas, factor de adherencia intercelular, ICAM, de adherencia vascular, etcétera, etcétera. Una cuestión importante es que los corticoides actúan en la inflamación de dos maneras. En primer lugar, inhiben esta acetilación que hace el coactivador CREB. Y por otro lado, reclutan desacetiladores de histonas, los cuales sacan a las histonas nucleares las desacetilan e impiden la expresión de estos mediadores de la inflamación. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Bien. Estos mecanismos que estamos viendo así también pueden explicarse en el tema de lo que hacen los corticoides con la cicatrización. En la cicatrización
lo que hacen los corticoides es inhibir una proteína, la proteína activadora 1, que es codificada por los genes FOXY/CUM y que tiene que ver con la producción de, digamos, proteínas matrices, colágeno, proteína, glicina, etc. Entonces, de esa manera actúa, es importante inhibir la cicatrización. Si ustedes me dicen que este receptor es el único, yo digo que no, que existen otros receptores y que estos receptores se conocen bien y están a nivel de membrana. Pero me gustaría diferenciar entonces la acción de los corticoides genómicas y no genómicas. Las trascendentes, las genómicas, son acciones lentas. Las de membrana son más rápidas. Y una aplicación clínica trascendental de esto es entender que frente a una amenaza para la vida, como implica un shock anafiláctico, nosotros necesitamos premura en la acción. Y la acción del corticoide demora a veces varias horas. Por todo este proceso de transcripción que ustedes están viendo. Es trascendente entender que si bien los corticoides deben acompañar junto con la antihistamínica el tratamiento del shock anafiláctico, la medida principal es el uso de adrenalina, porque la adrenalina actúa a través de receptores acoplados a proteínas G, que son receptores que van a responder en segundos. ¿Sí? No podemos en milisegundos, pero por lo menos en segundos. Entonces, primer medida de adrenalina. ¿Sí? Y juntos podemos hacerlo esto, pero no nos olvidemos jamás de esto y entendamos que esto está vinculado con la farmacodinámica que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, esto a nivel de los glucocorticoides. ¿Qué pasa con los minerales corticoides? Tenemos receptor para minerales corticoides de distintos sitios. Por ejemplo, tenemos a nivel del colon, de las glándulas sudoríparas, salivales y, obviamente, a nivel de la parte correspondiente al tubo contorneado distancial y colector, donde sabemos que va a actuar la aldosterona. En este caso, la acción de la aldosterona se puede decir que es una acción reguladora de transcripción genética lenta, en la cual lo que hace la hormona es, a través de la transcripción genética de proteínas inducidas por la aldosterona, aumentar la localización y producción de canales de sodio, canales de potasio, sodio, potasio, ATPasa, que van a facilitar entonces ese intercambio de sodio por potasio, que no ocurre solo simplemente como un intercambio, sino como una diferencia de potencial transluminal negativo hacia la luz. Entonces, ese juego se da de una forma lenta por este mecanismo, pero también existe una quinasa citosólica que, llegando al extremo luminal, al borde luminal, fosforila al canal de sodio y también estimula la entrada de sodio y la salida de potasio, pero en forma rápida. La pregunta, entonces, ¿a dónde usted me podría contestar por qué un glucocorticoide no se une al receptor mineral y genera, por ejemplo, retención de sodio y agua, retención usualmente, digo, si no hay patología? ¿Por qué? Porque no tiene los mismos, no encaja, no es la misma molécula terminal. O sea, el problema es parecido, pero no es igual al receptor. hay otra diferencia que no es esa. Hay una enzima, exacto. La beta esteroide desidrogenasa 2 que decíamos antes, es importante esta enzima porque convierte el cortisol en cortisona que no se va a unir al receptor. Hay patología, eso se retorna después, donde esto no se une. ¿Sí? Hay un problema en la enzima y ahí tenemos sí, acción de los glucosos receptores. Bueno, esto ya lo vimos, seguimos adelante. Este concepto fundamental para clínica, nosotros vamos a sentar la base farmacológica de la clínica. Es lo que sustenta lo que llamamos la potencia equivalente y la relación dosis equivalente de corticoides. Por eso les quiero preguntar a ustedes, los hago salir un poco del calor y del sueño que alguno puede tener, si se acuerdan cuál es el concepto de potencia. A ver, ¿alguno se acuerda de potencia de qué es? Porque estamos hablando de potencia equivalente. ¿Qué era potencia?
¿Qué dicen los letras? ¿Se acuerdan algunos? ¿Con qué tenía que ver la potencia? ¿Cómo será la pastillita de corticoide que tenga mayor potencia con respecto a la que tenga menor? ¿Más chica, más grande? ¿Cómo será? Más chica. Y por entonces, ¿cómo puedo definir la potencia? Bien, entonces, la más potente, ¿cómo sería el efecto? ¿Cómo sería la concentración en relación con el efecto? Perfecto, o sea, tiene a menor concentración igual efecto que la menos potente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, farmacología se define como la posición del parámetro de localización de la curva dosis respuesta graduada sobre el eje de las abscisas, yendo la potencia de más a menos y de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Es más potente aquella sustancia que con menor concentración logra el mismo porcentaje del efecto que la menos potente. Y decimos porcentaje porque no es total. Es una variable que va aumentando de forma progresiva y continua. Entonces, aquí supongamos que un paciente estuvo internado con un problema asmático y le han dado hidrocortisona, una dosis de 20 miligramos durante la internación y tiene que seguir con prednisona por vía oral. ¿Qué dosis de prednisona debería tomar para ser similar a la que recibió la internación? Hacemos, ¿cómo sería la dosis? Supongamos que aquí, ¿qué tomás en cuenta para saber cuál sería la dosis equivalente de prednisona? Se empieza con hidrocortisona, no la van a charlar después. Se va a la casa y tiene que tomar una dosis equivalente de prednisona. ¿Qué miramos? Dijimos que había diferencia de potencia. Entonces nos fijamos en este cuadrito y decimos que el cortisol tiene una potencia glucocorticoide de 1. ¿Sí? ¿Y qué potencia glucocorticoide tiene la prednisona? Entonces, ¿cómo hago para saber la dosis? Digo, si le daba 20, va a ser entonces de 5. ¿Está? Entonces eso está mostrando que hay 4 veces diferencia sobre el eje que se estamos diciendo de potencia entre los dos. Y esto es fundamental, especialmente cuando tenemos pacientes que están en tratamiento por una internación y después tienen que seguir por vía. Retengamos algunos corticoides, vamos viendo el principal glucocorticoide, dijimos que era el cortisol, a pesar que tiene, fíjense, 1 y 1 en la potencia. Vemos después algunos como la prednisona 408. Y la betasona y la dexametasona 25 a 0. Estos son glucocorticoides puros. Y por último, no nos olvidemos de la fludrocortisona, que es un mineralocorticoide por excelente con 125 IDs. Las acciones farmacológicas de los corticoides entonces son antiinflamatorias, antialérgicas, inmunosupresoras y ciclotóxicas. Vale acá una reflexión de alguien que, porque en los corticoides hay que usarlos cuando realmente son necesarios. Alguien dijo que si se usan los corticoides y se tapa la inflamación, esto impide ver la evolución de la enfermedad. Y dijeron entonces, el paciente podría llegar caminando a la sala de necrosis. Esto quiere decir que si vos tapás la inflamación y está con una hemorragia activa o una úlcera, no lo vas a poder percibir. Si el paciente está con una que se le dio corticoides y está bajo una enfermedad que se puede generalizar, cuando nosotros nos demos cuenta pasa el cambio.
cuidado con eso, que ese tapar la inflamación no es lo mejor. Cuando decidimos si, entonces primero pensamos si es necesario realmente el uso de cortisona. En segundo lugar, vemos y cuando comenzamos con una dosis, pero luego iremos haciendo el sistema de prueba-ensayo para encontrar la dosis más baja que controla los síntomas de enfermedades en los cuales los tengamos que usar como paliativos. Porque no tendremos ningún miedo de dar una dosis alta y aún aumentar en situaciones en que comprometan la vida. En ausencia de contraindicaciones, realmente será seguro, aunque sea muy alto. Y podemos decir que por una semana podremos dar los corticoides y estaremos tranquilos, pero que a medida que pasemos esta semana, los inconvenientes, la toxicidad de los corticoides irá aumentando con la dosis y con la duración de la terapia. La incidencia, el uso es paliativo, como dijimos, en muchas patologías, salvo las terapias de sustitución. Estamos hablando, por ejemplo, de una enfermedad como el lupus o como el artritis, ¿sí? No curan. Entonces, alivian la molestia del cuadro clínico del paciente. Entonces, aquí no se necesita tratar de suprimir todas las manifestaciones de la enfermedad porque no lo vamos a conseguir y sí vamos a conseguir toxicidad. Si hay una exacerbación de la enfermedad y se requiere duplicar la dosis, se hace. Ahora, una vez que se ha hecho esto, si se necesita ir retirando el corticoide, se hará muy despacito y con vigilancia estrecha del paciente, para evitar el efecto de reagravamiento. Acuérdense que no se puede interrumpir luego, hasta una semana dijimos que no había problema, pero si ya seguimos, no se puede hacer una interrupción brusca de los corticoides porque se puede desencadenar una insuficiencia suprarrenal aguda que puede llevar a la muerte. Por eso, siendo ese riesgo que acabamos de hablar muy importante, tratamos desde el principio de evitar en lo posible la supresión del eje. Y tenemos distintas medidas para poder hacerlo. Una se la conté al principio, la dosis única matinal, aprovechando el ritmo circadiano. Claro, a veces uno tiene que usar 2 veces al día, pero apenas se pueda, se pasará a una dosis única. La terapia en días alternos es muy valiosa para ciertas patologías, digamos la característica general, son patologías que no van a requerir concentraciones altas de corticoides. Por eso podrán aplicarse, por ejemplo, en el caso de lupus, uveitis. Antes, los corticoides inhalatorios también se hacían agua. También, ahora los corticoides han reemplazado, digamos, el inhalatorio a esta forma de tratamiento sistémico. Y finalmente, el síndrome nefrótico. Porque si las dosis son altas, ya no podemos utilizar la terapia en días alternos, que es cada 3 días, un día sí, un día no, el otro día sí, y así, porque no nos va a alcanzar para tratar enfermedades como por ejemplo enfermedades hematológicas malignas o rechazo de trasplantes. La ventaja que tiene usar una terapia en días alternos es la siguiente: el día que uno despacito debe bajar los corticoides, porque va a haber un día que no le vamos a dar corticoides, ¿sí? Y un día que sí se debe dar. Hay que bajarlo despacito para evitar el fracaso de este tipo de terapia. Ese día que le vamos a llamar el día ON, vamos a tener corticoides exógenos suficientes. Y el otro día que le vamos a llamar el día OFF, vamos a tener que dejamos a nuestro organismo para que produzca corticoides endógenos. Por eso es muy importante, porque vamos a minimizar la supresión del eje y muchos tipos de efectos adversos, no solo ese. Ese es sin duda el más importante, pero hay otros.
otras complicaciones que no vemos y que vamos a hablar después. La terapia en curso, que se va a referir la profesora en la siguiente hora, es una forma también de minimizar la supresión del eje a través de administrar dosis altas de corticoides en tiempos breves, intravenosos. También están los impulsos, que son dosis más chicas, y que con esto es por unos pocos días y estamos en el tratamiento prolongado y todas las consecuencias que vienen. Especialmente en enfermedades traumáticas graves. Y finalmente la administración local, como por ejemplo puede ser en el caso del asma. Ustedes saben que el corticoide inhalatorio ha sido una gran revolución en el tratamiento del asma. Porque qué mejor manera de lograr localizar la acción del corticoide y minimizar sus efectos sistémicos. No hay que olvidarse también que cuando uno decide usar un corticoide, tiene que usar un corticoide de vida media corta o intermedia. Esto quiere decir, vida media corta son de 8 a 12 horas, intermedia de 12 a 36 y prolongada más de 36 horas. ¿Y por qué todo esto? Porque si nosotros suprimimos, recuerden, cuando se hace un tratamiento prolongado con corticoides, la recuperación de la función suprarrenal puede llevar 9 a 12 meses y si se hizo un tratamiento todo el año puede llevar hasta 2 años. Esto es fundamental. Y voy a decir algo que recordemos. El paciente tendrá que recuperar dos cuestiones fundamentales. Una, el nivel basal de cortisol. Y la segunda, deberemos asegurarnos que su suprarrenal transforme la concentración fisiológica en farmacológica, es decir, que pueda elevar, ya hoy en día dosis fisiológica y dosis farmacológica no se habla más. ¿Por qué? Porque nuestro propio organismo frente a un estrés puede elevar 10 veces la dosis y transformar una concentración fisiológica en farmacológica. Entonces tendremos que comprobar eso y si nosotros suspendemos, recuerden, de golpe, la suprarrenal no puede recuperar ni siquiera el cortisol basal y esto puede terminar con la vida del paciente. Les recalco, esto que les remarco. Bueno, vamos a suponer que realmente hemos decidido que la patología justifica el tratamiento con corticoides. Y tenemos el paciente entonces en el lugar donde estamos atendiendo y necesitamos entonces hacer una serie de comprobaciones en relación con lo que sabemos de los corticoides previamente y durante el tratamiento para evitar disminuir la toxicidad de las sustancias. Y alguno de lo que van a ver ustedes ahora constituye una contraindicación para el uso. Comenzamos entonces con el peso. Se debe pesar al paciente. Recuerden que los corticoides actúan, lo dijimos a nivel renal, reteniendo sodio y agua. No se ve una hipernatremia porque al retenerse sodio y agua, lo que sí vemos es un balance positivo de sodio, con pérdida de potasio y con pérdida de hidrógeno. Entonces es muy importante que nosotros lo pesemos al paciente. Queremos saber cómo está antes y qué está pasando. Y si desarrolla una insuficiencia cardíaca, tenemos que ver, puede haber una variación, necesitamos controlar de cerca. Es fácil, es una cuestión que tenemos que hacer. Lo otro es la densitometría convexa. La densitometría convexa se justifica inicialmente en corticoides porque se sabe que la pérdida ósea comienza en los primeros 6 meses de tratamiento con corticoides. Y por eso se utiliza de preferencia, porque sabemos que la pérdida ósea ocurre a nivel del hueso trabecular. Sabemos que usar DEXA, que tiene una doble energía radiológica, permite detectar mejor las alteraciones en el hueso trabecular. Recuento de células sanguíneas. Los corticoides van a alterar las células sanguíneas y tenemos que saber cómo están desde el principio. Los corticoides pueden producir, por ejemplo,
también podemos ver que hay alteraciones, ¿no es cierto?, en disminución de eosinófilos, basófilos, etc. Y todo esto, y si hablamos de los neutrófilos, quizás nos sorprendamos, porque el tratamiento con corticoides puede producir elevación de los neutrófilos. Pero yo diría que estos neutrófilos son como lo que pasa muchas veces en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en muchos sitios de trabajo. Son ñoquis, es decir, son muchos, pero no funcionan. ¿Está? Y esto se atribuye a una de las teorías principales, que la última etapa de maduración del macrófago, del neutrófilo, es inhibida y entonces por eso no tiene la función. ¿Estamos? Las plaquetas pueden ser útiles, porque inclusive los citocinas autoinmunes pueden producirse un incremento. Entonces, saber cómo están las células previamente es muy importante. Después la glicemia. ¿Por qué la glicemia? Tenemos que saber cómo está la glicemia antes. Ustedes saben, los corticoides cumplen dos funciones fundamentales. Una de ellas, biológicamente, están en nuestro organismo para proteger a los órganos nobles del déficit de glucosa. Por ejemplo, al cerebro. Y se favorece entonces la glucogenogénesis. Pero por otro lado, los corticoides pueden actuar aumentando la transmisión genética de enzimas que participan en la gluconeogénesis, como la fosfonol-piruvato carboxipinasa, la 1,6-fosfatasa, etc., que el resultado es un incremento de la síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son hidratos de carbono y que el propio corticoide lo provee al producir sobre las proteínas un efecto catabólico con efecto de balance nitrogenado negativo. Entonces, esto puede determinar un aumento de la producción de glucosa. Pero no solo eso, sino que los transportadores de glucosa, los GLUCs, en los cuales la insulina incluye, por ejemplo, transcripcionalmente, además de eso, de su acción, pueden ser inhibidos por los corticoides. Entonces hay un incremento a nivel periférico, una disminución de la utilización periférica de la glucosa, piel, por ejemplo, fibroblastos, timocitos, etc. Esto puede llevar a un incremento que puede desenmascarar una diabetes o agravar una diabetes y generar insulinoresistencia. Por eso es muy importante que nosotros hagamos un dosaje de glicemia y que lo sigamos después durante el tratamiento. Desde ya les aclaro que la diabetes de por sí, a menos que esté descontrolada, no es una contraindicación para el uso de los corticoides, pero habrá que controlar muy bien la enfermedad y si se juzga necesario, se administrarán los corticoides. Otra cuestión que surge de lo que sabemos, ¿no es cierto?, del biolograma. Recién acabamos de decir que hay alteración del sodio, del potasio. Esto es fundamental. Los pacientes que toman corticoides no son generalmente el único medicamento que toman. Y el conocimiento, porque estos fármacos pueden producir, dijimos recién, hipocalemia, es hipocalemia que pueden generar, pueden traer aparejado arritmias, como por ejemplo fibrilación ventricular. Entonces, el conocimiento de cómo está el potasio es fundamental. Y si hace falta, el suplemento. Hay también que considerar el sodio. Y no olvidarse también en el biolograma de la importancia que tiene el calcio. El calcio se pierde por acción de los corticoides a nivel renal y a nivel intestinal. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver después, y que ahora mencionamos aquí arriba, que es la osteoporosis. El examen ocular tiene que ver con los daños que el corticoide puede producir a nivel del ojo. Por ejemplo, puede producir un glaucoma, aunque el paciente no lo tenga, o agravarlo si lo tiene. Exoftalmia, que es la protrusión hacia afuera del globo ocular. Y además, cataratas subcapsulares posteriores.
El uso prolongado y a dosis altas favorece esta última complicación. El oftalmólogo, al que ustedes lo deriven, va a usar la lámpara de hendidura para el diagnóstico. Y entonces sabemos cómo está ese paciente antes del tratamiento y luego durante. Porque las cataratas, aún suspendiendo el corticoide, nunca retrogradan, progresan, ¿sí? No se detienen. Y por último, a nivel cardiovascular, es muy importante controlar el estado cardiológico del paciente y la tensión arterial. Ustedes vieron que había mineralocorticoides y glucocorticoides. Y hay un criterio general. Si tenemos que hacer una sustitución, utilizamos los corticoides más parecidos a los naturales. Entonces utilizamos la hidrocortisona, el cortisol. Pero si tenemos que tratar una alergia, un problema, utilizamos, digamos, alguna enfermedad que requiera corticoides, utilizamos y preferimos los glucocorticoides. Ahora, yo les pregunto a ustedes, el mineralocorticoide puede producir hipertensión por el mecanismo recién visto. El paciente que toma glucocorticoides puede tener hipertensión. ¿Qué dicen? ¿Podrá tener? O si tiene hipertensión es por otra causa. ¿Qué opinas? Bien, no hay acuerdo. Lo que pasa es que los corticoides hacen lo que saben es aumentar la transcripción genética. Hoy, cuando el paciente está tratado aún con glucocorticoides, lo que pasa es que ejercen una upregulation de los receptores adrenérgicos. Y esto hace que a iguales concentraciones de los agentes vasoactivos se produzca mayor respuesta. Al revés, en el Addison carecemos de la presencia de los corticoides y hay una gran amenaza positiva. Entonces, todo esto sumado a lo que ustedes supongo ya conocen el gravísimo papel de los corticoides, del corticosterol, en la producción de alteraciones de como fibrosis cardíaca, son trascendentales tenerlo en cuenta. ¿Sí? Pueden producir hipertensión, tanto en el Cushing como en el tratamiento con glucocorticoides. Pero hay una diferencia. La hipertensión producida por el uso de mineralocorticoides responde a la prescripción de sal. La de los glucocorticoides no. ¿Alguna pregunta? Es bueno que ustedes ya esto también, lo van a tomar un minutito. Doctora, pero es importante que sepan que los corticoides pueden usarse prácticamente por muchísimas vías, y las vías las vamos a mencionar, porque es importante. ¿Conocen las vías de los corticoides ustedes? ¿Por qué vía podemos usarlos? Vía oral. Aerosol, por ejemplo. Ejemplo de aerosol. Sí, yo quiero conocer algunos de los aerosoles. Budesonide, corticoides utilizados por mineratorio. Bien, otra vía. Intramuscular. Otra. Tópica, perfecto. Puedo poner corticoides en el ojo si es necesario, perfectamente. Pero lo que no hay que hacer nunca es ponérselo uno porque están en la cabina del baño, porque puede no necesitarse y desarrollar un glaucoma. Siempre necesitamos, antes de utilizar un corticoide oftálmico, que lo prescriba el oftalmólogo, porque si no podemos tener un resultado muy especial. ¿Alguna otra vía? Aquí tenemos una reumatóloga, así que estamos esperando que nos diga una que tenga que ver con la reumatología. ¿De qué más, de otra manera, lo podemos administrar? ¿Cómo? Intraarticular, perfecto. Cuidado.
algo, un momentito, en dos cuestiones fundamentales. Nosotros tenemos que diferenciar las patologías inflamatorias de las patologías que no tienen inflamación. Y muchas veces la administración de corticoides en patologías que no tienen inflamación de base, pueden tener algunas, pero son muy generativas, como la artrosis, puede generar cristales a nivel intertubular y puede no llegar a ser necesario estar dañino. Fijémonos nosotros si realmente se necesita o no se necesita. No todas las patologías, podríamos decir que hasta un 10% podrían ser, el resto no necesita. Bueno, entonces, esto de las vías también es la vía infiltrativa, es una vía que utilizan mucho los traumatólogos y que también pueden tener problemas, después lo vamos a ver. La tópica, ¿ha visto los corticoides de qué manera tiene la tópica? A ver. ¿Cómo? ¿Con qué más? Bien, ¿qué más? Ahora, es lo mismo usar una crema, por ejemplo, de hidrocortisona en una mujer que una crema, supongamos, de betametazolam. Una mujer presenta necesita un corticoide. ¿Con cuál se quedaría ustedes? En general, sobre todo en las zonas de piel más delicadas, preferimos siempre los corticoides de baja potencia y no de alta potencia. Bien, entonces es importante entender que tienen diferentes vías. En cuanto a la farmacocinética, le digo alguna pequeña cosita. Dijimos que los corticoides eran transportados por proteínas. Hace un rato hablamos de una de las proteínas, que es la que transportadora de la hemoglobina transportadora de corticoide o también llamada transproteína. La globulina, como les dije antes, tiene en relación con el corticoide una alta afinidad, pero la saturación es rara. La albúmina, la otra, tiene baja afinidad, pero la saturación es más frecuente. En el caso de los corticoides. O sea que una vez con alta afinidad, poca capacidad de saturación general, de unión general, y en esta, mayor posibilidad, pero menor afinidad. Por otro lado, también tenemos que los corticoides tienen en su metabolismo, fundamentalmente, tienen un doble enlace que puede sufrir procesos de reducción, especialmente a nivel de la unión 4,5 y la hidroxilación en la 3 con formación final de glucurónidos. La vida media ya la hemos mencionado hace un rato. Bien, acuérdense que los corticoides, si después lo van a tratar, tenemos corticoides de acción rápida y tenemos los de depósito. Y los de depósito es importante porque son liberados en forma gradual con un efecto prolongado. ¿Cuáles son los efectos indeseables? Para entonces ir ya redondeando esto de los corticoides en la parte inicial. En primer lugar tenemos dos tipos, por uso ininterrumpido de dosis suprafisiológicas y por supresión. En cuanto a la toxicidad metabólica y neuromuscular, tenemos el síndrome de Cushing iatrogénico, la hiperglicemia, el glucosuria y diabetes, la miopatía, el retardo del crecimiento, la necrosis vascular de cabeza de fémur y la osteoporosis. En cuanto al síndrome de Cushing, sus características las vemos acá: disturbio emocional, la fase de luna llena. Esto se describe generalmente como una redistribución de las grasas, pero redistribución implicaría que las grasas se dirigen hacia otro lado. Sin embargo, esto no es así. Es una diferente respuesta de los adipocitos del tronco y de las extremidades a las diferentes sustancias. Por ejemplo, en el caso de los adipocitos del tronco, que como vamos a ver tenemos la cara de luna llena, la sensitiva de búfalo, el aumento de la grasa supraclavicular,
hipogénesis, y por eso aumenta la grasa, y decimos que los corticoides producen una obesidad central. Pero el adelgazamiento periférico depende del mecanismo de acción de los corticoides. Los corticoides, saben ustedes, actúan transcribiendo o inhibiendo la transcripción de proteínas. Pequeñas concentraciones de los mismos podrían ayudar a hormonas tales como las catecolaminas, proteína, etc., a producir un estímulo, ¿sí?, en la lipólisis. Es decir, el corticoide allí solo aumenta la transcripción de proteínas que, entre comillas, ayudarían a la acción de la hormona. Entonces, a nivel periférico se produce un adelgazamiento. Obesidad central con adelgazamiento periférico. No con una verdadera discusión, sino con una diferente respuesta entre los adipocitos del tronco y los vitales. ¿Se entendió? Así que vamos a ver acá adelgazado, y aquí vamos a ver un incremento. Además, como les conté hoy, esta canita que vemos acá, esta fase, vemos acá su característica, no solo vemos en luna llena, sino que vemos que es rubicunda. Y es rubicunda por lo que les dije hoy, por el incremento de los glóbulos rojos debido a la disminución de la eritrofagocitosis. También vemos entonces la osteoporosis, que ya vamos a hablar, hipertensión, hipertrofia cardíaca, obesidad, y acá vemos las estrías. Al producirse alteración a nivel proteico, como dijimos, material necesario para la gluconeogénesis, esa pérdida de colágeno y proteínas produce estas estrías, que han sido denominadas, siempre se conocen con el nombre francés de Berger-Kursen, y que asientan en estos sitios. También tenemos nosotros alteraciones menstruales como amenorrea, debilidad muscular, púrpura, que también en muchos casos obedece a que se destruye la colágena que está en los vasos y se produce la extravasación. Y por último, úlceras de piel, que, como ustedes comprenderán, al inhibirse la cicatrización, tienen una muy mala, una muy pobre cicatrización y se sanan con mucha dificultad. Hiperglicemia, glucosuria y diabetes ya lo hablamos. Miopatía. La miopatía puede ser aguda y crónica. La miopatía crónica aún no está establecida bien la causa, pero asienta en un lugar que es importante que la recordemos. Asienta a nivel proximal, tanto a nivel de la articulación del cinturón escapular como el cinturón pelviano. Puede perfectamente, si no la tenemos en cuenta y el paciente, no le hemos preguntado al paciente que muestre una de modo interrogatorio, simular, por ejemplo, como doloroso. Esta miopatía, una vez que depende fundamentalmente de la dosis, y una vez que nosotros suprimimos el corticoide, su regresión es muy lenta e incompleta. Quienes tratan pacientes asmáticos utilizan corticoides y en relación con ese efecto que estoy mencionando, temen que al tomar los músculos auxiliares de la respiración puedan producir insuficiencia respiratoria. La miopatía por corticoides es una contraindicación absoluta para el uso de los músculos. La aguda se está viendo en los pacientes que después de la cirugía le administran dexametasona. La miopatía aguda lleva a una alteración en el músculo respiratorio, como les estoy contando, y los pacientes terminan muchas veces prolongando su estadía en terapia y pueden desarrollar una insuficiencia respiratoria. También la administración infiltrativa, como mencioné antes, puede producir lesiones hipotónicas. El retardo del crecimiento que se ve en los niños, ustedes saben que la forma que en pediatría se sigue el crecimiento del feto es a través de la
escala en la cual tenemos talla, edad. Y nosotros sabemos que el crecimiento sigue un determinado sentido. Cuando el chico está con corticoides empieza a desacelerar el crecimiento y empieza a quejarse del sentido que venía. Y si nosotros nos damos cuenta a tiempo, el chico puede hacer lo que se llama el catch-up o crecimiento compensatorio. Es decir, aumenta el crecimiento, crece por encima de la vía que venía y vuelve a su ritmo de crecimiento normal. Por suerte, a diferencia de los andrógenos, podemos tener un catch-up. El asunto es tratar de evitar el uso inútil de corticoides y de pesquisar estas alteraciones, que estarían relacionadas con una alteración producida por el corticoide sobre el cartílago de crecimiento. En cuanto a las dosis, en general se dice que las dosis que se usan en pediatría, sobre todo cuando usamos corticoides inhalatorios, no producirían una alteración importante en el crecimiento de los chicos. Más allá de dosis altas, por supuesto, sí. La necrosis avascular de cabeza de fémur es una alteración que se caracteriza por un hueso que se mueve sumamente friable y puede entonces producir básicamente mucho dolor y generalmente depende de dosis altas por tiempo prolongado o dosis altas por breve tiempo. ¿Por qué lo digo esto? Porque estamos protocolizando en la guardia el uso de fármacos, como por ejemplo son la mezcla de un corticoide de metazona, B12 y diclofenac, y el uso también, el mal uso en este caso, durante dosis altas por corto tiempo, también podría desencadenar algo que termina generalmente con un reemplazo articular. Puede ocurrir en cabeza de fémur y también puede ocurrir en úmero. Y por último, estamos en la osteoporosis. La osteoporosis por corticoides tiene varias causas. Más tarde van a hablar ustedes de cómo se maneja esto. Pero hay que entender las causas y ver realmente qué tipo de terapéutica precisa. En primer lugar, nosotros vemos acá que se produce pérdida de calcio por acción de los corticoides a nivel renal y a nivel intestinal. La disminución del calcio sanguíneo deja sin calcio a los receptores de las células de las glándulas paratiroides. Y cuando falta el calcio, entonces, que inhibía, producía un feedback negativo sobre la liberación de paratormona, la paratormona se libera y de esa manera estimula a nivel del hueso, estimula a los osteoclastos y esto genera un incremento de la reabsorción ósea. Claro, la finalidad es buena, ¿no? Tiende a proveer de calcio, pero miren después lo que pasa en lo que sigue. También la paratormona cumple otras funciones fundamentales en el riñón, como aumentar la absorción de calcio en la molécula de fósforo y estimular la conversión de calciferiol en calcitriol. Pero este calcitriol, esta hormona D, que va a actuar, debería actuar aumentando a través de la calcitina la absorción de calcio, los corticoides ejercen un efecto anti-D, de tal manera que se pierde permanentemente calcio. Y este calcio está manteniendo, que se pierde, ustedes ven, está manteniendo el círculo vicioso. Además, la vitamina D, si bien tiene una acción en la producción de la proteína GLA o osteocalcina, también tiene un efecto de movilización del hueso, al producir una maduración y estímulo de osteoclastos y reducir la producción de colágeno. Todo esto termina entonces, esta pérdida continua, termina produciendo
la pérdida de la masa ósea y la osteoporosis. Entonces, ¿dónde va a sentar la osteoporosis? A nivel del hueso radicular. Sobre todo lo vamos a ver en cadera, lo vamos a ver a nivel de costillas, lo vamos a ver a nivel de vértebras, también lo podemos ver a nivel de epífisis de huesos largos. Y el problema principal es que al asentar en la zona, por ejemplo, de las vértebras que dijimos recién, puede haber una ruptura, patológica, o sea, con un pequeño traumatismo tenemos la ruptura, y eso puede traer una compresión medular y la muerte del paciente. Por eso les decía que es muy importante el ver cómo está la masa ósea del paciente previamente al inicio del tratamiento y seguirlo durante el tratamiento. Además, estos pacientes van a requerir entonces, si no tienen osteoporosis, si la tienen, el 30 al 50% de los pacientes, por ejemplo, que consumen corticoides, tienen un riesgo de fractura. Si tuvieron osteoporosis previa, no se les puede dar corticoides. Es una contraindicación. Y si no la tienen, tenemos que hacer algo para prevenir. Y en la prevención, entonces podremos dar fundamentalmente 1,5 gramos de calcio, vitamina D para evitar una pérdida excesiva, y luego veremos qué otros fármacos existen para el tratamiento. Yo les quiero comentar que se ha evaluado también que la osteoporosis por corticoides depende de un problema que tiene que ver con el equilibrio entre dos cuestiones que les presento ahora. Este es entonces un osteoblasto, este es un osteoclasto. Lo que vemos acá es denominado ligando RAN por el receptor nuclear kappa B. Ese ligando, el receptor nuclear kappa B. Y acá ustedes quieren entonces que este ligando RAN se une al receptor acoplado al factor nuclear kappa B. Que este factor nuclear kappa B es muy importante en todo lo que tiene que ver con la diferenciación del osteoclasto. Fíjense ustedes, cuando se une esta molécula al RAN, se genera que el osteoclasto progenitor se vuelve multinucleado y desarrolla el pestoneado que ustedes ven acá, que es el mecanismo por el cual se realiza la absorción de oxígeno. Se dan cuenta que si esto no tuviera algún mecanismo señuelo normal, que tuviéramos en nuestro organismo, tendría una absorción permanente. Entonces, la molécula que naturalmente evita, esto es una molécula que ustedes ocupan en el RAN, que se llama osteoprotegeína. Entonces, parece ser que la osteoporosis por corticoides está relacionado con un desbalance entre el ligando RAN y la osteoprotegeína. Por último, se menciona una alteración en las hormonas que tienen que ver justamente con los estrógenos, que tienen que ver justamente con un déficit hormonal que ayudaría a la osteoporosis. Pero habrá que tener muy en cuenta a quién le damos hormonas esteroides, porque estrógenos, por ejemplo, porque si le damos estrógenos podemos aumentar el riesgo, no es necesario, de cáncer de mama. Bueno, otras reacciones de los corticoides que pueden producir las podemos ver en distintos aparatos. A nivel gastrointestinal podemos ver, por ejemplo, lo siguiente: efectos indeseables, digamos, no graves, como por ejemplo pueden ser anorexia o aumento de apetito, puede haber constipación por diarrea, puede haber una sensación de irritación gastrointestinal. Y de allí podemos tener efectos graves que merecen que le coloquemos una calaverita al lado porque pueden ser letales, como son, por ejemplo, esofagitis ulcerativa, exacerbación, perforación y hemorragia de úlcera péptica, perforación y hemorragia del intestino delgado y grueso. A pesar de esto, estos fármacos se utilizan sin duda en tratamientos, como por ejemplo la intestinal como la colitis ulcerosa. Otro efecto son los importantes a nivel del sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso central, los corticoides pueden producir también algunas alteraciones no graves,
expresemos, cefalea, vértigo, insomnio, inquietud, aumento de la actividad motora, euforia, pero de allí ya podemos tener reacciones graves como convulsiones, neuropatía isquémica, trastornos graves en la personalidad, por ejemplo, puede haber cambios en el humor, elevación o depresión, y finalmente podemos tener psicosis con delirio y alucinaciones, y también podemos tener depresión con tendencias suicidas. Tenga el paciente o no antecedentes de enfermedad psiquiátrica. Así que ustedes ven, es muy importante recordar, y en los niños es frecuente otro tipo de problema que tenemos que pesquisar cuando pensamos en efectos indicierocorticoides, que es la hipertensión endocrinal. Además de esto, tenemos efectos a nivel del aparato cardiovascular. A nivel del aparato cardiovascular podemos tener tromboembolismo, tromboflebitis, embolia grasa, angioitis necrotizante, síncope. Podemos tener trastornos electrocardiográficos debido a la hipocalemia, con arritmias. Y por último, no olvidemos que el efecto sobre la proteína y la colágena de los corticoides podría generar ruptura del miocardio si lo administramos después del infarto. En la piel, voy a empezar por nombrar un efecto que me lo hizo recordar la profesora Lettieri, es muy importante, común, que es que puede producir acné. Además, pueden producir otras manifestaciones que venís describiendo. Se puede producir reacciones tipo lupus, edema neurótico, dermatitis de tipo alérgica. También pueden producirse alteraciones como púrpura, petequias, eritema, equimosis. Además pueden disminuirse las reacciones de respuesta cuando hacemos la prueba, cuando hacemos una prueba con un antígeno podemos tener una falta de respuesta, una negativización debido al corticoide. Se puede producir irritación perineal. En las mujeres es muy frecuente, acuérdense, también el hirsutismo, que es la aparición de vello donde normalmente no hay, además de las trofias y la estría. Finalmente, yo quisiera mencionarles a nivel ocular, recordarles el efecto glaucoma, cataratas y exoftalmia, y si el paciente es un niño y tiene una lesión eritematosa, la cual tenemos pequeñas vesículas como racimo de uvas, cuidado, porque si esa infección se extiende al ojo, produce una ulceración múltiple de la córnea, una queratitis ulcerativa. Y el uso de corticoides en esa situación muy chiquito extiende la lesión y lo deja ciego. Entonces, esta es una contraindicación formal. ¿Pueden dar shock anafiláctico los corticoides? ¿Pueden? Sí pueden. Generalmente lo hacen, y esta es una pregunta que quedó como retórica, pero muchos pensarían que no, pero sí lo hacen. Lo hacen y pueden producir broncoespasmos, colapso cardiovascular y paro cardíaco. Y esto ocurre muchas veces por el solvente empleado. Necesito un ejemplo más de cómo el solvente a veces complica las cosas. En el caso de la miodarona, que tenemos miedo a la administración intravenosa, muchas veces, porque el disulfóxido que forma parte de ella, el solvente, puede traer un efecto de hipotensión y neurotismo negativo. A veces no son los propios fármacos, pero sí son los efectos. Y el último grupo de efectos son los efectos por supresión, que algunos lo hemos mencionado, lo vemos rápidamente, la insuficiencia suprarrenal aguda, que el paciente empieza a manifestar algunas alteraciones como vómitos, anorexia, cefalea, letargo, pérdida de peso, hipotensión, descamación,
y el paciente astral y alta puede ir a la mente. Es muy importante lo que dijimos del tiempo de recuperación. Esta insuficiencia suprarrenal aguda, a pesar, nosotros tenemos que decir, y esto es importante, que cuando nosotros podamos suprimir el corticoide, yo les dije que había dos etapas, el cortisol basal y la respuesta frente al estrés. No habrá que suprimir el corticoide antes que comprobemos, veamos que realmente es capaz de responder el paciente. Lo otro es que si yo suprimo de golpe el corticoide, puedo tener un aumento de la presión intracraneal. No es una meningitis, se llama pseudotumor cerebral. Y el tercer efecto que debemos mencionar es el agravamiento de la enfermedad de base. Si nosotros suspendemos de golpe, tendremos un efecto retorno. Entre los efectos gastrointestinales, el nombro cromático y la calidad de la parte de la crisis. Podemos ver entonces precauciones, infecciones, claro. Aquí ya vamos a ver que hay infecciones las cuales están contraindicadas, pero en general, como principio de base, debemos tratar en forma adecuada la infección y después trastornos convulsivos, hipertensión, insuficiencia hepática renal, tromboflebitis, diabetes mellitus, que tampoco es una contraindicación, y nefritis. Sí son contraindicaciones, osteoporosis, glaucoma, miopatía crónica por esteroides, infecciones micóticas sistémicas, hipersensibilidad y vacunas con virus víricos, que después son determinados de los. Por último, los corticoides tienen interacciones con fármacos que pueden ser muy importantes acordarse. Fíjense ustedes, vamos a empezar con las clásicas. El digitálico, el glucósido cardíaco, es un tipo de fármaco que no prolonga la sobrevida de los pacientes, pero mejora su calidad de vida. Su mecanismo de acción fundamental tiene que ver con su unión a la bomba sodio-potasio cardíaco, en la subunidad alfa de la vida. Una cuestión, tiempo, perdón. Si se pierde potasio, el digital se une más a la bomba y de esa manera produce arritmias y efectos. Yo les cuento muy brevemente. Los anticolinérgicos aumentan la posibilidad que aumente la presión endocular, antagonizan la insulina. Los anticolinesterasas pueden disminuir el efecto de la anticolinesterasa en la miastenia gravis. La rifampicina sacrifica el efecto del corticoide. Y finalizo diciendo que la isoniazida aumenta el metabolismo del corticoide y puede sacrificar el efecto de un antituberculoso fundamental.